Más música por descubrir. Más 100.7. Program the computer. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos como siempre, como todos los lunes, miércoles y viernes, a través del dial 100.7 FM para la ciudad de Orlando y a través de www.más100fm.com. También aquí tengo ya mi ¿cómo se llama? Mi fondo... ¿cómo se dice? Mi cortina. Esa es la palabra, mi cortina. Mi drop, correcto. Ya vamos a presentar a nuestro compañero Vicente Pérez. Llegamos entonces como todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche a través de dial 100.7 FM y a través de www.más100fm.com. Nuestra... ¿cómo se llama? Nuestra principal red social, @más100fm, y también tenemos Caja Musical Piso en Twitter y en Instagram. Voy a presentar, a ver, yo no sé por qué se está parando acá ahora sí, ya tenemos el drop. Ahora sí, es que estaba enredado con esto. Y listo, ahí lo tenemos. Ahora sí. Bueno, y agradecer, como siempre, a Efraín González, que está por aquí cerquita, aunque no lo tenemos en pantalla, pero está acá en los estudios, en las oficinas. Muchísimas gracias, como siempre. Y, por supuesto, agradecido con toda la audiencia que se va conectando a través de las distintas plataformas y a través de nuestra señal en fm.com. Hoy es miércoles, corrijo, y bueno, tenemos puntos de encuentro y como todos los miércoles les estaremos llevando esta conversación con nuestro compañero Vicente Pérez. No se mueva. Fene Legal, tu gente de confianza, presenta Punto de Encuentro con Vicente Pérez e Ignacio Carrasquero en Caja Musical por Más 100.7 FM. Punto de Encuentro. Ignacio Carrasquero y... Ahí te vemos, ahí estás ya al aire. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo, ¿no? Que tuvimos el día por ser el Memorial Day, ¿correcto? Memorial Day, día de más de mérito celebrado, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, y es un feriado nacional, ¿correcto? Correcto, claro que sí. ¿Y cómo estuvo? Cuéntame, ¿cómo estuvo en familia? En familia, la verdad, sin inventar mucho. Siempre una carnita buena en el asador y a veces un poquito de vasodilatador, un poquito para subir la temperatura. Pero de resto muy chévere y cargado de noticias. Claro que sí. Hoy miércoles tenemos, bastantes noticias, como bien dice Vicente. Tenemos, adelanto, ya ha ido, creo, ¿no? Quiero consultar eso contigo, pero creo que afortunadamente el tema del TPS para los venezolanos, tengo entendido que ya ha subido un poco. Conversábamos la semana pasada en tu oficina, pero tengo entendido que ya ha subido un poquito los venezolanos que están aprovechando este beneficio, ¿no? Porque al principio pareció un poco lento y por ahí nos decían algunas personas que, bueno, ¿sabes cómo somos los venezolanos? Típico que cuando falte una semana para el 5 va a haber una avalancha, ¿no? Pero me gustaría escuchar tu recomendación legal y como una persona que tiene años trabajando en la materia y tiene muchos años acá,
tu recomendación, por si algo sale mal, etcétera, no es bueno, ¿verdad? Dejar todo para última hora. ¿Cómo están esos números? ¿Se ha motivado más la gente a participar? ¿Qué información tienes? Mira, las estadísticas dicen, Ignacio, que en principio la medida de protección del TPS está destinada a 323,000 venezolanos. Y a la semana pasada salió una estadística, no recuerdo quién lo publicaba, pero hablaba de que un poco más del 10% de esos 323,000, hablaban de 43,000 venezolanos en los Estados Unidos habían ya aplicado para la medida, lo cual es una cantidad bajo, muy baja. ¿no? Es bajo, muy ¿no? baja, definitivamente. Pero hay muchas cosas que están en el tintero, hay muchas personas que todavía vienen de un tercer país, lo cual los pone en una situación de que no está claro el tema todavía si la persona viene reasentada firmemente de un tercer país o, aunque ya Inmigración lo ha hecho público, una persona que entró con el famoso ESTA, que es el sistema electrónico que haces online, donde por el hecho, si mal no recuerdo, son 54 países en el mundo que están relacionados pues al ESTA y que tienen que hacer este mecanismo para poder venir a los Estados Unidos. Obviamente eso los hace entrar con otra nacionalidad, una nacionalidad distinta a la venezolana. Eso crea de alguna manera, hace un caso distinto a lo que era. Pero ya el Servicio de Inmigración ha dicho que siempre que se reúnan las formalidades para como que demuestres que eres venezolano y vienes de allá y tu arraigo está más que claro desde Venezuela. Está súper conocido, lo dijo el Departamento de Estado hace 2 años, que reconocía los pasaportes venezolanos expirados por 5 años más y se tenían 2 prórrogas por 2 adicionales. Entonces, todo eso está en el ambiente en este momento. Quizás esas pueden ser 2 de las razones importantes por las cuales las personas están esperando un poquito más y no quieren ser esos conejillos de India que sean los primeros casos que decidan, ¿no? Básicamente eso. Te pregunto con el tema inicial de lo que conversábamos. El americano sabemos que es muy pragmático, es muy metódico y ciertamente la lucha y el tema del TPS, del TPS, para los venezolanos es un tema que se ha tenido en el tapete y por el cual se ha luchado por al menos 4, 5, 6 años. Y conociendo cómo es el americano, evidentemente, ellos dicen, la comunidad venezolana está allí, o sea, hay una comunidad venezolana importante en los Estados Unidos. Ellos han ido literalmente huyendo de la situación en que se encuentra esa nación. Entonces, le otorgamos el TPS, perfecto. Conociendo al americano, conociendo cómo funcionan las cosas acá, luego de solicitarlo, de haber estado tanto tiempo luchando por este beneficio y finalmente se logra, sería, para el americano sería un poco extraño, ¿no? Y muy mal visto. ¿Para qué se lo vamos a renovar dentro de 18 meses? Cuando llegado ese momento, a la medida para los ciudadanos de ese país, no me refiero individualmente, sino ese beneficio. Sí, esperemos que no, pero los números finales sean tan bajos, ¿no? Apenas el 10% de lo que ellos estiman. Entonces, por ahí me parece que habría que hacer un llamado en general. Yo trato de hacerlo cuando converso en los distintos grupos de chat, que es muy importante que la gente aproveche ese beneficio, puesto que si no, y hablando un poco coloquialmente, ¿no? Los americanos van a decir, pero ¿cuál es? Esto es una guachafita. Querían, que necesitaban, y resulta que de lo que estábamos esperando, cerca del 10% se inscribió. Y eso podría ser perjudicial a la hora que ellos digan, no les hace tanta falta, entonces, ¿para qué lo vamos a prorrogar dentro de 18 meses, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Sí, ¿O estoy errado? No sé. No. Estás en lo cierto. Esto es una medida que ha sido peleada y ha sido esperada desde hace muchos años. Y luego que se tiene es así como el cuento de mataste el tigre y le tienes miedo al cuero, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Es el momento de que las personas tomen riendas a esto. Tengo entendido que al día de hoy estamos a menos de 100 días que termine el periodo inicial de registración para el TPS. Vence el 5 de septiembre del 2021. Señores,
no pierdan esa oportunidad. Es una oportunidad de oro para muchas personas que incluso, porque nos hemos conseguido de todo, hay personas que han satanizado la figura y han dicho que eso es algo que es un engaño, que eso va a destruir la figura del asilo. El asilo y el TPS son cosas totalmente distintas. A ese punto, eso me parece genial lo que estás comentando. No, vamos a alargar un poquito la pausa, ya son las 8:15, pero vamos a alargarla un par de minutos. Me gustaría hacer hincapié, énfasis, ¿no? En eso que acabas de decir, porque es bien importante. Uh-huh. El tema del TPS, y disculpa que te interrumpí, pero que para que no se nos vaya la línea. Claro. El tema del TPS es, o sea, tú tienes una visa de estudiantes y terminas pronto el curso, tú puedes meter el TPS. Tú tienes una L1 y tienes temor de que no te la renueven por el tema de la pandemia que afectó mucho el comercio, tú puedes adherirte al TPS. Estás en proceso de asilo, y ahí el caso de muchísimos venezolanos, tú puedes adherirte al TPS porque un proceso, y eso me gustaría que lo aclararas tú, que eres el que sabe la materia, pueden llevarse paralelos, ¿no? Es como un paraguas, básicamente, que te puede dar un poquito más de tranquilidad, ¿no? Es así. Y rapidito, antes de irnos a la pausa, es importante que se sepa que hasta personas que están siendo pedidas técnicamente por un hijo ciudadano americano, un esposo, y lo utilizan simplemente como una medida de protección porque uno no sabe al final qué va a pasar. Claro, esos casos hay que verlos muy en detalle, pero he oído casos también de personas que están siendo pedidas por sus consortes, por sus esposos, hijos, familiares inmediatos, ciudadanos americanos, y aún no son residentes y aplican por su TPS y lo están haciendo. Bueno, buenísimo. Es importante aclarar eso. Y bueno, no se muevan, nos vamos a ir a una primera pausa musical y ya regresamos con más. Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de Más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Soy una mirada, se quedó y sentí que no salía del furor y tan fuerte. Las miradas se quedaron tan constantes. Lo sentí como si fuera real. Tal vez, tal vez, misteriosamente una aventura se aproxima. Debo despertar, comenzar a actuar y poder por fin volar. Suele pasar rápido y lento, pero me da igual. La adrenalina nos va a consumir. Yeah.
silenciosamente. Nuestro camino está prohibido. Solo me queda imaginar, solo me queda un tal vez. Bueno, ya estamos de regreso. Escuchamos Tal vez de la agrupación colombiana Spanglish. Y bueno, y ahora seguimos con nuestro tema, que lo dejamos ahí bien interesante. El tema de aprovechar, ¿no? De aprovechar ese beneficio que tanto costó conseguir, ¿no, Vicente? Pero dejamos un tema en el aire, que hay mucha confusión entre la figura de la protección del asilo con la protección del TPS. Y son cosas totalmente distintas. Y es bueno aclararlo, porque el asilo es una protección que viene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho 14º, que es el refugio, ¿verdad? Refugio y asilo son sinónimos. Esto viene de una convención de las Naciones Unidas de finales de la década de los 50 y básicamente fue desarrollada por muchos países de la comunidad internacional que formaron parte de ese estatuto internacional. En ese sentido, pues cada país ha desarrollado su propia legislación en materia de asilo o refugio, como lo quieran llamar. En muchos casos lo manejan como sinónimos, ¿no? Para que haya asilo tiene que haber una persecución que ponga en peligro la integridad física de quien es el aplicante principal, si es un grupo familiar, o la persona que es el aplicante, si es una sola persona, ¿verdad? Básicamente su vida está en peligro y por eso pide protección. En el caso del TPS, no, la protección es distinta. Aquí nadie está siendo perseguido. Esto es un estatus de no inmigrante por tiempo determinado, muy temporal, por eso se llama estatus temporal, que viene a proteger a estas personas que están siendo perseguidas. No perseguidos en este caso, que sean nacionales del país que ha sido designado. Y celebramos también que esta misma semana el país de Haití volvió a dársele una designación nueva, a pesar de que él venía teniendo ese beneficio del TPS por más de 20 y pico de años. Pero esta administración decidió, en vez de abrir un registro, designar desde cero. O sea que esto es muy importante, y mucha gente y las personas de la comunidad haitiana que nos puedan estar escuchando, y tú dirás, Ignacio, pero ¿cuántas personas de la comunidad haitiana nos pueden estar escuchando? Y por ejemplo, te puedo decir que para mi sorpresa, en la oficina tenemos varios clientes haitianos. Muchos de ellos vivieron en Venezuela por muchos años y de alguna manera pues se hicieron venezolanos y están buscando la protección en ese sentido. No olvidemos que la Constitución de Haití, en el caso de ellos en específico, dice que basta con que ellos adquieran una nueva nacionalidad y tácitamente estarían renunciando a su nacionalidad haitiana. Esto es bien interesante, así que celebramos de nuevo otro logro de esta administración para precisamente la comunidad haitiana en los Estados Unidos. Hay cosas interesantes que están pasando esta semana. Ya existe la eliminación, no es suspensión, la eliminación por completo de la figura del MPP, el protocolo de migración, donde hacían que las personas que venían de México, por ejemplo, iban a solicitar asilo, tenían que esperar su tiempo en México, lo cual era considerado hasta un trato cruel e inhumano. Ya eso esta administración dijo que no. Te quería comentar, detenerme un segundito ahí. Justamente escuchaba eso en las noticias, ¿no? Creo que fue hace un par de días, creo que fue el día lunes. Un par de días, exactamente.
bueno, se revocaba, decían que era poco efectiva esta medida de esperar desde territorio mexicano toda esa cantidad de solicitantes de asilo que venían desde Centroamérica, pero no necesariamente mexicanos. Había muchos salvadoreños, había venezolanos inclusive y de otras nacionalidades. Y se decía ciertamente que era una práctica inhumana y poco efectiva. También me llamó la atención que el presidente Joe Biden decía o dijo en ese momento que insta al Congreso de los Estados Unidos finalmente a discutir y aprobar la reforma migratoria. Ejerció un poquito de presión ahí. Quería tu opinión al respecto y también en cuanto al tema de las minorías y de la población afroamericana, él hizo un comentario. Se estaban cumpliendo, si mal no recuerdo, 100 años de la masacre de Tulsa en Oklahoma, que fue un episodio bastante triste y que estuvo como muchos años, digamos, guardado ahí debajo del tapete. No se habló mucho de ello. Y hablaba de incentivar las pequeñas y medianas empresas de las minorías, ¿no? Quería tu opinión, bueno, sobre ese tema que es bien espinoso para la sociedad americana y qué te parecieron esas declaraciones sobre el tema de haber instado, ¿no?, al Congreso, ejercido un poco de presión ahí a ver que finalmente discutan, ¿no?, y se metan en discusión y aprueben la reforma migratoria. Mira, están pasando cosas interesantes. Eso que tú dices es muy importante que está ocurriendo. Y incluso este gobierno ha de alguna manera asomado la posibilidad de buscar ver qué puede él, sin necesidad de llevar al Congreso, instaurar como reforma migratoria sin necesidad de ir al Congreso. No sería lo más idóneo, pero si no tienes el apoyo de todos los votos republicanos y demócratas que se necesitan para poder llegar, él dice que este gobierno dice que va a explorarlo. Pero recuérdese que el secretario de Seguridad Interna o Nacional de los Estados Unidos, el señor Blinken, se encuentra en Costa Rica en este momento, y para mañana o pasado mañana se tiene previsto que la vicepresidenta Kamala Harris viaje para reunirse, porque este tema migratorio, y mira qué interesante, ellos lo plantean como que para poder ir a una reforma y hacer unos cambios desde el punto de vista migratorio, los cambios no solamente son a nivel interno de Estados Unidos, sino que tienen que buscarse no solo inclusive con los países del Triángulo Norte, que son Honduras, México, Guatemala y El Salvador. En este caso se va a juntar República Dominicana y creo que Costa Rica, si mal no recuerdo, va a estar en las negociaciones y van a llegar a puntos de encuentro donde sí, porque el problema es más allá que el tema de una legislación, es un tema de las necesidades que están sufriendo todas estas personas, estos ciudadanos de pie de estos países del Triángulo Norte, que lo que hacen es escapar de sus países para buscar una mejor calidad de vida. Claro, evidentemente digamos, la raíz del problema, bueno, en el caso de Venezuela todos lo conocemos, cuál es la raíz del problema y el porqué de ese éxodo masivo, ¿no? Bueno, un éxodo que comenzó cerca del año 2000, hace 21 años, pero que se ha ido acrecentando desde el 2017 o 16 para acá. Evidentemente la fuente del problema en Venezuela la conocemos todos y todos sabemos que para que de esos 6 millones, que se calcula 6 millones, un poquito más ya, piensen comenzar a regresar en algún momento, tiene forzosamente, primero que nada, cesar el régimen que digamos que controla todo en Venezuela. Y luego, por supuesto, que se vayan generando las condiciones de seguridad pública, de estabilidad económica, etcétera, etcétera, para que la gente pueda pensar en volver. Ahora, en el caso de Centroamérica es un caso, digamos, básicamente no tanto de índole política, tal vez, más que todo de índole económica, ¿no? Y evidentemente si se genera inversión en México, por citar algunos de los países, puede haber un retorno, ¿no?, de la gente, que mejoren las condiciones laborales, por ejemplo, grandes empresas americanas que tenían plantas allá vuelvan a territorio mexicano, etcétera.
Y ahí viene un poco el tema político, ¿no? Que bueno, que si abren plantas allá, cierran acá y ahí tenemos ese tira y encoge, ¿no? Con el presidente Donald Trump recordamos que más bien él incentivaba o quería o decía que iba a incentivar para que las grandes plantas cerraran en México y volvieran a los Estados Unidos. Pero eso evidentemente generaría un efecto contraproducente, al menos a nivel migratorio, ¿no? No es para nadie un secreto que la pandemia fue un elemento adicional que le puso freno a todo el desarrollo económico. Si un país venía deprimido económicamente, la pandemia hizo que pues se acentuara, se agravara ese paso. Y eso es lo que van a discutir. Y me parece que es muy inteligente la forma de incorporar a distintos mandatarios de estos países, pero pasan cosas interesantes también. Tenemos también un presidente como Bukele en El Salvador, que pues de alguna manera se ha comportado de una forma un poquito autoritaria, ¿verdad? Donde los poderes de alguna manera están en la mano de él, bajo su control, y Estados Unidos tiene que tener o va a plantear una posición frente a esas negociaciones cuando estén, no sé si él o alguien que represente el gobierno de El Salvador frente a situaciones como esa. Entonces, ahí vamos a ver un poquito de política, de relaciones internacionales y vamos a aprender muchísimo de todo esto, pues de todo el provecho que se le va a sacar a todo este marco de negociaciones. Y recuérdate que una de las críticas que habían tenido los gobiernos anteriores es que con el tema del manejo de las relaciones internacionales había sido un poco débil con el tema de Sudamérica. Hasta pues se pensaban, los que saben de esto, hablaban de que se había subestimado un poquito el manejo de las relaciones de Latinoamérica por los otros países. Ahí viene el tema, ¿no? De que para muchos, lamentablemente, la parte sur del continente muchas veces es como el backyard, ¿no? El patio trasero de los Estados Unidos. Trasero. Y para muchos, incluyéndome, eso es un error porque es tu socio comercial natural, más cercano. Te conviene que haya gobiernos estables y clase media fuerte, como lo fue Venezuela en algún momento, hasta los principios de los 90 tal vez, o final de los 80, y tienes tus consumidores naturales, ¿no? Para tus grandes empresas, tienes aliados a la hora de algún conflicto, y vernos como patio trasero, pienso, y descuidarnos a nivel político, a nivel social, pienso que ha sido contraproducente para los Estados Unidos. Surge el falso nacionalismo, el imperialismo lo llaman algunos, pero el antiamericanismo, si se quiere, y en vez de aprovechar y vernos, como socios a fin de cuentas, ¿no? Como iguales, como en el caso de Venezuela, por citar algo, tenemos una idiosincrasia muy parecida, ¿no? En lo musical, en lo deportivo. Fuimos una sociedad por el desarrollo petrolero en los 50 que se asemejó en algún momento dado mucho a la sociedad estadounidense. Y hoy en día, el principal socio de la región es Colombia para los Estados Unidos, ¿no? Pero Venezuela, sin duda alguna, tiene mucho más similitudes con los Estados Unidos que lo que pueda tener Colombia, por ejemplo. Pienso que ha sido un error descuidar, ¿no? esa relación y permitir que regímenes como el que tenemos nosotros hace 21 años se consolidaran. Sí, y ahí entran mucho en juego muchos factores que en este estudio, los que hemos estudiado el tema de relaciones internacionales, lo sabemos, se hablan de países de tercer mundo. Ya eso no se habla de eso, pues eso eran teorías ya vetustas, pues, en materia de relaciones internacionales. Hoy en día el mundo es un mundo distinto, es un mundo donde pues siguen habiendo asimetrías, porque las asimetrías siempre las van a ver, pero son naturales, claro. Son naturales, pero muchos países de Latinoamérica siguen teniendo sus ventajas competitivas, pero ahora habría que ver cómo queda todo esto frente a la situación de la pandemia, porque muchos de estos países han tenido que radicalizar, cerrarse por completo, y eso ha afectado las economías.
una de las cosas, no sé qué piensas tú, Ignacio, que yo no entiendo, es cómo cierran un país radicalmente y no hay acceso a vacunas. Entonces, ¿qué logras tú cerrando a los países? Lo dice por el caso de Venezuela, ¿no? Evidentemente, el cierre de Venezuela es algo más político, ¿no? Algo más de controlar a la gente. Y pienso que bueno, finalmente ha comenzado en teoría, ¿no? El tema de la vacunación en Venezuela. Pero politizado con el tema del carnet de la patria y todo lo demás, las palancas, pagar por debajo de cuerda, etcétera. El tema de cerrar la frontera con Venezuela es algo netamente político, pienso yo, más que una cuestión de salud pública. Y bueno, finalmente esa conversación la podemos tener ahorita para después de la pausa, la conversación un poco más política, ¿no? Con respecto a Venezuela. Porque está todo el tema que conversábamos ahorita fuera de cámara, de las negociaciones, el tema de la comunidad internacional, el tema del tribunal, de la Corte Penal Internacional también, que es muy importante. Y por ahí va también el tema del cierre del país, el tema de las vacunas y todo eso, ¿no? Correcto. Vámonos a una nueva pausa y al regreso seguimos conversando en Puntos de Encuentro del día de hoy. No se mueva. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Bueno, quiero agradecer a... Puntos de Encuentro llega a ustedes gracias a Benelegal. Y bueno, para consultas legales, yo quiero que el propio Vicente nos dé cómo contactarlos al señor que tengo acá presente. Facilito. Por la página web www.benelegal.com y en redes sociales, Instagram, que es muy utilizada, @Benelegal. Facebook, Benelegal. Bueno, ya saben, cualquier duda que tengan a nivel legal, a nivel de... quieren averiguar un poco más sobre el TPS, quieren indagar un poco más sobre los tiempos, cómo hacerlo, o alguna visa de inversionista, de estudiante, etcétera. Ya saben, se pueden comunicar con Benelegal y Vicente los atenderá personalmente para aclarar cualquier duda. Quiero agradecerles, como siempre, a todos los que se conectan, como todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través del dial 100.7 FM para la ciudad de Orlando y a través de www.más100fm.com. Nuestras redes, si nos quieren seguir, @más100fm, @Caja Musical Piso y nuestro canal de YouTube, @Caja Musical Radio. No se muevan, ya regresamos, nos vamos con algo de música y ya seguimos con nuestro punto de encuentro el día de hoy junto a Vicente Pérez. No se muevan.
Bueno, ya regresamos, estamos de vuelta, escuchábamos a Petrula y bueno, ese video que como bien comentaba Vicente, está bien chévere y bien entretenido el video. Fuera del aire, Vicente, conversamos un poquito de música, ¿no? Y para muchos es raro porque la gente cuando habla de Maracaibo habla de gaitas de vallenato, pero Maracaibo y por aquel tema de la influencia y el petróleo en Venezuela en los años 50, bueno, a mitad de los años 50, los Impala eran el primer grupo en hacer rock en Venezuela. Ahí teníamos a Edgar Alexander, a Henry Stephen, y bueno, el primer grupo de rock venezolano fue Maracucho. Es así. Mira qué anécdota tan interesante, ¿no? Y poca gente nadie asocia rock a Maracaibo. Todo el mundo cree que es Gran Coquibacoa y Guaco y más nada, ¿verdad? Aunque Guaco es caraqueño, ¿no? Pero sí, la gente asocia a Neguito Borja, a Gran Coquibacoa, y bueno, en música colombiana que se escucha muchísimo, ¿no? En Maracaibo, por aquello de la cercanía, es importante recordar que Maracaibo, hasta que Venezuela comenzó a industrializarse, si se quiere, y hasta que comenzaron a hacerse vías y el puente y todo lo demás, Maracaibo tenía mucho más cercanía y afinidad con las ciudades cercanas de Colombia, del lado colombiano me refiero, que con Caracas. Ir para Caracas era una travesía. Es así. Mira, hay unas cosas interesantes que quería aprovechar de compartir con la audiencia del programa. Aproveche. Que tienen que ver con las actividades consulares. Y la gente pues llama mucho a la oficina porque con esta época de pandemia han cambiado mucho las cosas a nivel consular. Y sí, pues quiero pues actualizar un poquito porque consulados como México celebramos que están empezando a moverse un poquito. Tenemos algunos clientes que tienen algunos procesos que se están terminando allá. El caso de Colombia, la Embajada de Colombia en Bogotá también está teniendo un poquito de movimiento, no como se esperaba, a nivel de pues visas de turista, el que la está solicitando en este momento se la están dando para mediados o quizás la última parte del año 2022. Pero sí hay una prioridad con las visas de inmigrante y también para las visas de estudiante. Muy interesante este aspecto que vamos a hablar ahorita, que tiene que ver con, ustedes saben que el Departamento de Estado todos los meses emite un boletín de visa y el boletín de visa tiene una cantidad, un cupo, por así decirlo, de visas dispuestos a ser aprobados. Y para el año pasado existieron 140,000 visas de peticiones familiares que obviamente no se pudieron dar por época de pandemia y fueron traspasadas las 140,000 a los solicitantes de visas de inmigrantes por vía del empleo. Esto es... O sea, hicieron como un switch ahí. Ahora, incluyendo las EB1, incluyendo las EB5, las de inversión, etcétera, etcétera. Bien importante eso que mencionas, además del tema de que, bueno, ya se están comenzando nuevamente todos los trámites a través de los distintos consulados de los Estados Unidos en el mundo. Te quería hacer una pregunta al respecto. Antes quiero leer algunos de los mensajes. Venezuela le ganó a Canadá 5-0. Pasamos a la segunda ronda del preolímpico de béisbol. Vamos rumbo invicto. a Tokio. Sí, señor. Se le ganó a Canadá hoy 5-0. Se venía de ganarle a Colombia 3-2. Y en el primer juego se le ganó, si mal no recuerdo, 3-2 también. A Cuba. Creo. O 3-0. Esa información me la envía mi padre Margarita. Gracias por la sintonía, papá. Un abrazo. Por aquí nos dice Soleidi, arriba Venezuela. Claro que sí. Y claro que le paré al comentario de las eliminatorias, papá. Lo que pasa es que lo estamos leyendo ahorita. También nuestro amigo Piña de Fanáticos USA, programa amigo acá, La Parada Deportiva, nos dice: saludos amigos, muy importante de fuente fidedigna la información legal que nos están exponiendo en un tema de tanto interés. Muchísimas gracias. Gracias Mario. Gracias Saludos a ti, Mario, por la sintonía. Y bueno, igual por acá, siempre pendientes del programa Parada Deportiva. Claro que sí, muchas gracias. Te iba a preguntar respecto precisamente, Vicente,
con respecto al tema de los distintos consulados de los Estados Unidos a nivel mundial, ¿no? Ya comenzaron los trámites. ¿Qué sucede en el caso particular de Venezuela? La embajada permanece cerrada. Ahora, en el caso de los venezolanos deben ir, o sea, que se encuentren en Venezuela y deseen solicitar una visa, tienen que ir a Bogotá, ¿cierto? Sí. Hasta donde tengo entendido, en la mañana oí una noticia donde aparentemente la frontera ya de Venezuela y Colombia ya fue reabierta en la madrugada de hoy, a las 12 a.m. Básicamente, pues siempre desde que ya vamos para 2 años que cerró la embajada que quedaba en Valle Arriba, en Caracas, y todos estos trámites el Departamento de Estado los asignó a la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Es decir, todo lo que es visas de inmigrantes. Que es un doble gasto. Sí, es irse a Bogotá para tratar de... Todas las visas de inmigrantes se hacen allá. Sin embargo, las leyes que regulan las visas de no inmigrantes permiten que cualquier nacional de Venezuela pueda ir a hacer un trámite de visa de no inmigrante en cualquier país del mundo. Okay. Ahora bien, eso es un arma de doble filo en la práctica. En el caso que tú estés, por ejemplo, por citar un ejemplo... Pero déjame terminarte la idea un poquitico. Eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si eres una persona que vas a aplicar a una visa y te vas a República Dominicana, pues obviamente muchas de estas jurisdicciones consulares empiezan y te dicen, bueno, como tú no estás residenciado aquí, pues a nosotros se nos hace difícil tener acceso a la veracidad de la información que tú me estás presentando. Okay. No es lo mismo que tú digas, yo trabajo en la calle 2343 de Santo Domingo, ¿verdad? Que ellos pueden perfectamente chequearlo. Y eso trae problemas en la práctica. Y los problemas se agravan toda vez que en este momento, como te dije, las visas tienen unos cupos. En el caso de las visas de empleo, habíamos dicho que las 140,000 que no se vieron por vía familiar el año pasado se pasaron al cupo que tienen las visas por vía del empleo, y las visas por vía del empleo son un grupo muy parecido a los 150,000, 160,000 visas. Es decir, que hay 300,000 visas disponibles inmigrantes para las personas que están optando por visas por vía del empleo. Y ahí entran todas estas visas por vía del empleo, incluso las de EB2 de interés nacional, etcétera, etcétera. Ahora, el problema práctico que se está presentando en este momento, y eso quería también alertar a la audiencia que está muy pendiente de estas cosas de procesos consulares, es precisamente que hay excepciones. Porque acuérdate que, si bien es cierto, la Unión Europea ya dijo que podemos viajar a Europa solamente mostrando la prueba de que recibiste las 2 vacunas, eso todavía no está abierto para Estados Unidos, y para Estados Unidos hay limitaciones. Está el Schengen Ban, que aplica para países como Irán, China, por ejemplo, Brasil, ¿verdad? Y hay unas excepciones que se están aplicando mucho en este momento, que se trata de sectores industriales que son reconocidos como de interés nacional. Y esos sectores críticos de interés nacional son 15 ramos comerciales, como por ejemplo transporte, agricultura. Es decir, si tu trabajo tiene que ver, o tu visa tiene que ver con un empleo o con un negocio en el sector de transporte, en el sector de comida, en el sector de agroindustria, pues vas a poder, tú tienes prioridad para venir a que vean tu visa, a que seas entrevistado. También existe la posibilidad de que tú jures la urgencia del caso y te den la posibilidad de pedir una excepción o algo expedito en tu caso. Pero ahí hay que tener cuidado, y ahí es lo mejor es asesorarse bien, porque solamente lo puedes hacer una sola vez. Si lo usaste una vez, lo perdiste.
Entonces, todas estas cosas son enrevesadas y hay como unas nuevas regulaciones por el COVID que están ocurriendo, que no están en ningún libro, ojo. Todo esto lo hemos visto a punta de golpes que hemos llevado en la práctica. Bueno, sí, bien interesante toda esa información que compartes con nosotros, porque bueno, hay muchos, digamos, vericuetos ahí y normas ocultas que muchas veces hacen más difícil. Fíjate que este tema. Chepe55 aquí nos dice, he escuchado en países como Costa Rica piden arraigo en ese país al evaluar aprobar visa de turista venezolano. Y fíjate, es interesante, es cierto. Gracias, Chepe, por esa información. Claro que sí. Mira, nos vamos a ir a una última pausa, pero nos volamos 4 minutitos, 5 de hecho. Y al regreso ya para las consideraciones finales, también me gustaría que tocáramos un segundito el tema de... Ese tema que te comenté, se cumplieron 100 años de este tema de Tulsa, bien delicado. Sí. Y algo que a veces uno piensa, bueno, ¿será que la sociedad americana nunca va a superar esas heridas? Vamos a ver. No se muevan, ya regresamos con más. Estás escuchando Caja Musical a través de Más 100.7. Ulici se tepi sve
Bueno, estamos de regreso para la última parte de nuestra caja musical del día de hoy y puntos de encuentro como todos los miércoles junto a Vicente Pérez. Vicente, lo más escabroso para el final, para estos últimos 5 minutos, bueno, el tema de los conflictos, digamos, ¿no? Los conflictos raciales acá en los Estados Unidos. Estamos hablando que el presidente Joe Biden, precisamente el día lunes, hablaba de que se estaban conmemorando 100 años de la masacre de Tulsa en Oklahoma. Y bueno, y estos últimos 2 años al menos de la saliente de la presidencia anterior fueron bastante conflictivos, ¿no? A nivel racial, y lo vemos todo el tiempo. Hay abuso policial contra minorías, hubo problemas también con la comunidad asiático-americana, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo es el presente y futuro de las relaciones raciales acá en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que esto es un tema ya de siglos, ¿no? Esto es un tema, yo no sé si te recuerdas de esa serie que llamaban Raíces. Claro que sí. Y esa serie pues marcó un hito y es clarito, pues tienes que verlo, un poquito densa, un poquito larga, pero si vemos Friends en todas sus temporadas, ¿por qué no ver Raíces, verdad? Entonces, eso es un espejo de lo que ha ocurrido en este gran país. Y como sabes, muy recientemente el presidente Biden firmó, porque fue puesto pues para el ejecútese de ley por parte del Congreso, se lo pasó para su firma y él le estampó su rúbrica para la ley esta que considera pues delitos estos tipos de crímenes por odio. Y pues no tienen nada de razón el hecho de que por el color de la tez humana vayas a cometer un crimen, así como por raza, pues como hemos visto con el tema asiático y las diferencias que existen. Así que eso es deplorable, es muy deplorable que sigan ocurriendo este tipo de masacres. Lo que ha estado ocurriendo en el sur de la Florida es también bien digno de comentar. Cada vez más vemos atropellos, así que cuéntanos, Ignacio, ¿qué piensas de eso? Bueno, no, yo creo que vamos a tener que hacer un programa para dedicárselo a este tema, pues es un tema aparte de difícil, es un tema bien interesante, ¿no? Porque tiene que ver precisamente, como bien dices tú, con toda la historia, ¿no? Y todo el tema de los comienzos y de cómo surgió esta nación, ¿no? De los primeros colonos, la esclavitud, etcétera. Entonces me gustaría, bueno, vamos a dedicarle un día, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero sí vamos a dedicarle, vamos a ver cuando colocamos en agenda para puntos de encuentro esa temática. Buenísimo. Quiero que antes de despedirnos, Vicente, que nos recuerdes, en caso de tener alguna duda, cómo conversar con Benelegal. Sí, para conversar con Benelegal, los teléfonos de Benelegal son 407-385-6388 y para las personas que están en Venezuela pueden marcar 0212-720-4823. Repito, en Estados Unidos el teléfono Benelegal 407-385-6388 y marcando desde Venezuela como una llamada local 0212-720-4823. Las redes sociales para irnos despidiendo. Instagram, @Benelegal, Facebook, Benelegal y página web www.benelegal.com. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, será hasta el día viernes si Dios quiere. Cuídense mucho y bueno, bye bye. Bye bye, buenas noches. Saludos, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando me dijo que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Un día me dijeron que pintara el marco del lado por dentro y pinté el lado de afuera. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Si algo se nota diferente, podría ser Alzheimer. Es momento de hablarlo. Visita alz.org/nuestras historias para saber más. Un mensaje de The Alzheimer's Association y The Ad Council. No lo muevas. Escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima.